Bienvenidos a My Hacker Podcast. En este episodio estamos con un invitado especial, Roberto, el Magister Roberto Rosales. Como ustedes saben, en todos los episodios tratamos de conversar, de tener entrevistas interesantes con personas de diversas industrias que nos pueden aportar hacks, nos pueden aportar herramientas y habilidades para afrontar nuestras responsabilidades diarias de nuestro trabajo, nuestro emprendimiento e incluso en la vida diaria. Qué gusto, mi estimado Roberto. Coméntanos, ¿quién es Roberto Rosales? Por el momento entiendo que estás trabajando directamente con varios proyectos, estás trabajando con Grupo Al Aire como gerente de logística y de consultoría también, ¿verdad? Coméntame un poco de Grupo Al Aire, qué actividades viene desarrollando, cuáles son su core financiero, su core business como tal, para que nos adentremos en el tema. Claro que sí, estimado Nilo. Primero que nada, gracias por la invitación. Súper motivado en poder compartir estos tips y estas iniciativas, felicitando por este espacio que me parece genial. Grupo Al Aire es un operador logístico que tiene 38 años en el mercado. Son agentes aduanales, pero también tienen el servicio de transporte internacional, transporte local, tienen una empresa de courier, es decir, manejan toda la logística a nivel integral de comercio exterior. Estoy como gerenciando el área de consultoría y logística internacional, como lo mencionaste, y la idea es buscar proyectos que aporten a las empresas, a los emprendedores, a los importadores y a los exportadores, que siempre ha sido mi línea de acción. Entonces, eso es un poquito lo que estamos desarrollando a la fecha. También estás en un proyecto en CBS Network. Cuéntame un poco al respecto. CBS Network Ecuador es la empresa que lidero desde hace 2012, son 10 años, somos licenciatarios del único programa de certificación internacional en Supply Chain Management que tiene aval del ITC-OMC Naciones Unidas, y casualmente somos 61 licenciatarios en el mundo, categoría de TEC de Monterrey, Uniandes en Colombia, AERS en España, en Asia está muy difundido. La idea es apoyar a la cadena de suministros desde un enfoque de capacitación principalmente. Comprendo. Este programa nace en el año 2002 buscando apoyar a los exportadores, porque de una encuesta y un estudio que realizan se dan cuenta que la principal falencia que tiene el sector exportador es precisamente su gestión de cadena de suministros, de temas de abastecimientos. Tenemos extraordinarios productos, probablemente con mucho potencial para competir en los mercados exteriores, pero en ciertas ocasiones cómo gestionan sus proveedores, cómo gestionan sus compras, cómo gestionan su abastecimiento hace que el producto se vuelva menos competitivo. Claro. Este programa es a aportar justamente con estas herramientas, conocimientos y técnicas. Y una noticia interesante para el país es que en la ronda mundial que se realiza cada 5 años, tuvimos la oportunidad de ganar el segundo lugar a mejor institución de capacitación en el mundo. Ah, mire. En la tasa claro, el indicador es personas que siguen el curso versus personas certificadas. Entonces tuvimos la tasa más alta. Por estos 2 años... los que terminan con el curso certificándose. Exacto. Ya. Lamentablemente por estos 2 años de pandemia, porque el programa obviamente al ser del ITC-OMC Naciones Unidas vive un poco los aportes. Es un programa presencial que en la pandemia ha sufrido un poco, pero potencialmente hay un relanzamiento al siguiente año. Comprendo. Aparte de ello, en DH System eres gerente de cuenta, ¿no? Sí. Cuéntame un poco al respecto también tus responsabilidades ahí. Bueno, ahí un poco la coyuntura y los beneficios también de la virtualidad. Tuve la oportunidad de conocer a Alexander Cardoso de Uruguay, que es un experto en temas Lean, y nos conocimos recién la semana anterior personalmente. Y él está representando a DH Systems en Uruguay. Y justamente son equipos de almacenamiento vertical, temas relacionados con logística, almacenamiento, optimización de procesos. Y estamos con una representación de los equipos para acá, para Ecuador. Es una empresa que tiene equipos de almacenamiento vertical automatizado, 60 años en el mercado, la sede está en Argentina. Y bueno, estamos ahí buscando todos los eslabones de la logística para aportar, obviamente, con el país, con los emprendimientos y asimismo con todas las empresas. Perfecto. Roberto, aparte de las responsabilidades que nos has comentado, tú eres catedrático, trabajas en varias universidades. Coméntanos al respecto un poco, ¿con qué universidad estás colaborando últimamente? Sí, como tuvimos el gusto de conocernos en la Universidad Católica, soy docente de la Maestría de Negocios, soy docente del MBA con mención en Administración de Empresas de la Salud, dicto clases en la Universidad Internacional del Ecuador en la Maestría de
gestión estratégica de cadena de abastecimientos. Dicto también en la maestría con EIG de España, que es a través de la UID, en la maestría de negocios internacionales. Dicto en la Universidad Católica de Guayaquil la maestría de negocios internacionales, en la técnica de Machala. Estoy con la Universidad de Hemisferios y bueno, ahí aportando con la academia. Empecé hace 24 años con el tema de academia. Tengo 47, más de media vida dedicado al tema que me apasiona mucho y creo que es importante porque es un tema de pasión. Yo creo que el tema de compartir información es como esto que estás haciendo tú, ¿no? Ajá, Compartir, justamente. buscar aportar a la gente sin límites, tratando de abrir la información y mucho más hoy en día que los esquemas colaborativos es lo más importante. Creo que difundir información, compartir iniciativas aporta mucho y es lo que la sociedad necesita. Genial. Audiencia, como lo han escuchado, pues tenemos a un experto en lo que es comercio internacional, un experto en lo que son negocios internacionales y supply chain management, básicamente la cadena de suministros. Básicamente vamos a tener una clase magistral hoy en My Hacker Podcast. Qué gusto poder tenerte acá, Roberto. Bienvenido por regalarnos este tiempo también. Yo quiero empezar desde el inicio. Regresar unos 2 pasos atrás y que nos comentes cuál fue tu formación académica, tus primeros pasos, por qué decidiste dedicar tu vida a este tipo de industria, se puede decir. Coméntanos un poco de ti. Ok, a ver, ¿qué te cuento? Yo soy de Ibarra, estudié en Ibarra y seguí comercio exterior en la Universidad Tecnológica Equinoccial y me gradué en el 96. No estaba mapeado lo de la docencia, realmente, en principio, por mi carácter, realmente era bastante introvertido, pero Introvertido. sí, la Ok. verdad, bastante. Ahora, cuando hay personas que ven dar No clases, te lo creen. no, en mi casa, por ejemplo, no me cree mucho. Un profesor de la universidad que se llama Marco Canelos, alguna vez me vio dando clases, repasando con los compañeros, conversando un poco, repasando temas. Y él es el que me lanzó. Mi primera vez que di clases di en el año 97. Tenía 23 años, entonces coincidió que era en Ibarra, en la Escuela de Formación Aduanera, y desde ahí hasta ahora he estado en tema de academia, trabajo con la Cámara de Comercio de Quito, soy instructor de la Cámara de Comercio de Quito, de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, y realmente es una pasión. O sea, yo creo que para pararte frente a las personas y compartir lo que sabes o compartir herramientas, lo que conoces, información, porque hoy en día esa información está a la mano. Sí, sí, por Pero una supuesto. cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, que siempre lo repetimos, pero hay cosas técnicas del comercio exterior que las compartimos en ciertas ocasiones también contigo, en las cuales sí, la práctica necesita una teoría. Y yo siempre pongo el ejemplo que te has de acordar del tema de chatear y conducir. Ajá, por supuesto. ¿Sí? Si la práctica se sobrepone a la teoría, la ley de tránsito debería permitir chatear y conducir. Ajá. No es así. La ley dice que no lo puedes hacer, pero lo hacemos. Entonces ahí viene el tema. No está mal la ley, está mal la práctica. Y en negocios internacionales, en comercio exterior, hay muchas cosas que están escritas que deben hacerse como están definidas. Por ejemplo, como decías, términos de negociación internacional, los famosos Incoterms. Los Incoterms dicen una cosa, la gente hace otra. Sí, La mayoría de personas cuando buscamos la lo que gente haces. escucha Incoterms es como que apaga el cerebro, ¿no? Esto va a estar difícil. Pero la verdad es que, o sea, al fin del día son únicamente conceptos con los cuales, acuerdos mínimos con los cuales se va a transaccionar internacionalmente, ¿no? Justamente, y ese es el tema. Entonces, el momento que empiezas a apasionarte por algo que ves que genera un valor y ayuda a que la gente no pierda plata, porque al final en los negocios es dinero. Tengo un caso y que lo puedo comentar sin dar nombres un poco para contextualizar por la confidencialidad de los clientes. Por supuesto. 8 contenedores de exportación a Alemania, de los cuales obviamente en las inspecciones aleatorias 4 incumplieron con un porcentaje de fertilizantes, un mínimo, digamos, es el 1%, se pasó 1.1. Ya incumpliste y esto es pasa o no pasa. ¿Cómo termina la historia? Que hay que destruir.
Los cuatro, lo de O los sea, cuatro lo que contenedores. enviaste como Exacto. no tiene el No cumple, reglamentario. se destruye porque regresar sale más costoso por flete y todo, y es un Ajá. producto perecible. Al final del día, el exportador acepta porque ya fue un error, listo. Primera parte de la historia. Perdiste el dinero. Perdiste el dinero el El producto, producto, el el dinero. flete y lo que te iban a pagar. Y aparte te toca pagar 40,000, 50,000 dólares por destrucción, bodegajes, almacenajes y todo. Listo, no termina la historia ahí. El tema es que por una errónea interpretación del término de negociación, en el camino hubo una no definición clara de las responsabilidades de las partes. ¿Quién tiene que pagar? ¿El exportador o el importador? El exportador tiene que pagar una parte, el importador otra. Para hacerte corto el cuento, el problema se dimensionó a un punto que el problema ahorita, la cuenta está en más de 180,000 dólares, aparte de la pérdida. Un error. Y de esos errores tienes todos los días. Entonces ahí viene el tema de la teoría y la práctica. Las reglas están definidas, pero la práctica es como yo lo hago. Yo chateo y conduzco hasta cuándo. Hasta cuando lamentablemente me dé contra un poste. Ahí Claro. tal vez aprendo. Entonces aprendemos mucho de los errores. Y en negocios internacionales los errores no te cuestan 100 dólares. Te cuestan miles de Miles de dólares. dólares. Uno. Dos. ¿Cuán difícil es conseguir un cliente? ¿Cuán fácil es perderlo? Ujú. Metemos mucho dinero en publicidad, propaganda, invertimos en conseguir clientes. ¿Cuán fácil es perderlo? Una llamada telefónica, un correo que llegó mal, una factura que no llegó a tiempo. Y en negocios internacionales creo que esto es clave. Entonces, esto desde que empecé a dar clases, me empecé a dar cuenta que lo que puedes compartir, en parte la experiencia, lo que lees, lo que investigas, genera un valor agregado. Y el momento que alguien te dice, después te encuentra, porque el profe queda de profe. Si alguien da clases hace 20 años, te ve en la calle y es profe. Y encuentras a la gente y dice, chuta, sí, profe, lo que usted nos indicó al menos, porque no es que enseñas todo, pero si das la pauta y sí, sí, me ayudó a no perder plata. Claro, O claro. estoy aplicando esto, o me metí por acá. Ayer tenía una reunión con uno de los chicos también de graduado de la UID. Decía, estoy aplicando lo que nos decía. O sea, sí, meterme, emprender, caerme, levantarme, equivocarme, pero aprender, pero no estar ahí. Entonces, claro, yo creo que en este formato la sociedad actual necesita eso, necesita gente que empuje, necesita gente con iniciativas diferentes que te veo y me parece chévere porque desde que te conozco me comentabas que estás en esto, que estás en otro, y digo, qué pleno. Claro, claro. Y ahí viene el tema porque el día a día se va convirtiendo en un reto interesante y creo que todos desde su área aportamos. Entonces, en la academia, el transmitir no solo la parte teórica, no solo un poco tus experiencias que la vas agarrando en el camino, sino esa motivación a que la gente busque ser mejor y hacer mejor las cosas. Súper, súper. Entonces, vas desarrollando esas habilidades, entiendes que puede haber algo interesante para ti en todo lo que es el comercio internacional y decides dedicar tu vida a ello, estudiar alrededor de ello y hacer una maestría en logística integral. Eh, Hay un tema súper importante que quiero dejarlo para luego, pero que viene muy relacionado con lo que estamos conversando. Tú decías, mira, el ejemplo de este cliente que está perdiendo 180,000 dólares, que eso tranquilamente puede quebrar una empresa en sus inicios y definitivamente botar al caño todo el esfuerzo que haya podido tener como es el founder, ¿no? Entonces, regresando al mismo tema, resulta que al fin del día se trata de disciplina y estar en comercio internacional es algo que yo también he aprendido en la maestría. O sea, es muy diferente a trabajar internamente porque estamos muy acostumbrados, y quizá no en todos los sectores, pero estamos muy acostumbrados a que las fallas no se pagan caro, de que pueden haber retrasos y si hay retrasos puedo exigir, puedo que mi proveedor me haga un cambio, que mi proveedor me haga esto, lo otro y aquello. Todas esas reglas no existen en comercio internacional. Usted lo acaba de explicar muy claramente con un ejemplo. Y resulta que si el emprendedor va sin esa disciplina de cumplir lo que hay que cumplir, de tener términos claros de cómo voy a iniciar una negociación, de tener también el olfato de saber hacer la negociación en los términos adecuados, de tener contratos previos y también de asegurarse para evitar riesgos, pues no estaría a la altura realmente en este tipo de negocio, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos puede comentar un poco
quizá para quienes no están tan familiarizados con el tema de logística, ¿qué es lo que implica la logística y sobre todo la logística internacional? ¿Qué es lo que implica? Ok, el tema de logística creo que para mí es un eje transversal de nuestras vidas, porque tienes dos variables claves que son el tiempo y el costo. Entonces, si yo digo, ok, si te quieres cruzar Quito de norte a sur, tal vez tienes el corredor, el trole, ¿sí? Tienes una distancia geográfica y que la puedes unir a través de un medio de transporte, que es una parte de la logística. Pero si te quieres cruzar Quito de este a oeste, que geográficamente está más cerca, pero logísticamente está más lejos. Comprendo. Entonces, el concepto de logística no es el típico matemático. Igual, si tomas un taxi, la carrera mínima es $1.50, digamos que son 10 cuadras. Si va una persona, es $1.50 para una persona. Si vamos tres, es 50 centavos. Pero las 3 cuadras no cuestan, ¿sí?, un tercio de la carrera mínima, no. Entonces, en logística tienes este tipo de ecuaciones que la pyme, que el emprendedor necesita comprenderlo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si yo quiero importar un contenedor de algo, y el flete es $2,000, por poner un ejemplo hipotético, medio contenedor me cuesta 1,000. No, no te cuesta medio contenedor 1,000. ¿Sí? Te cuesta mucho más medio contenedor que un contenedor. ¿Por qué? Porque la unidad estándar, desde 1958 que aparecen los contenedores, 56, 58, es el contenedor. Es una caja que tiene unas dimensiones Específicas. Exacto. Entonces, no es que el contenedor se va a acoplar a tu producto. Claro, Tu producto claro. tiene que acoplarse al contenedor. Entonces ahí viene una parte importante, porque esta logística lo que va a buscar es una planificación de lo que vas a hacer, obviamente, una implementación y un control. Entonces, claro, la logística internacional tiene esa particularidad, sino que hay mayores distancias, hay mayores riesgos y hay más variables que controlar. Entonces, no es lo mismo manejar una importación de Brasil o una exportación a Brasil que manejar una de China. Comprendo. Paradójicamente, un flete de China puede estar más barato que el de Brasil. Y dices, pues, ¿por qué? Por la Por frecuencia, la frecuencia. ¿cierto? Claro. Entonces, esas ecuaciones para las personas en general es un shock, porque como tú decías, ¿no? Tiene sus reglas de juego diferente. El contrato de compraventa internacional, ya que lo mencionaste, no hay costumbre de dejarlo por escrito. Aquí si tú haces un contrato de arrendamiento, la ley te dice que hay un contrato, hay una firma, hay un abogado y ahí está listo. Y si incumples, voy donde el abogado Claro. y te hago cumplir. ¿Qué pasa Pero con un claro, contrato? está el Código Civil para obligarte a cumplir. Exacto. ¿Qué pasa con un ¿Qué contrato pasa de en compraventa internacional? Haces, digamos, no por ser despectivo, porque la otra vez metí un problema por decir los chinitos. Sí, pero digamos con Ciudadanos Asia. de China? Sí, porque es así. Entonces, claro, está lejos. Si te incumple, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la policía y que vas a perseguirlo o vas a... No. Pues no hay tal. Entonces, claro, en esencia, los negocios se basan en la confianza. Y eso hay que comprenderlo y eso es un intangible, es subjetivo. Lo otro, obviamente, se basa también en la buena fe, que eso también es subjetivo. También es subjetivo. Cuando hablamos de esto en las capacitaciones o en los cursos, dices, sí, es un tema de buena fe, o sea, que si no quiere pagar, no me paga. Exacto. No, si no quiere pagar, no te paga. O sea, y depende también, claro, de la experiencia que tengas ya como emprendedor, como comerciante internacional y poder llegar a tener el conocimiento, porque al fin del día también el mundo es un pañuelo y resulta que cuando estás en una industria específica ya llegas a conocer a los actores, ¿no? Entonces puede que tengas referencias, oye, ¿cómo es trabajar con esta empresa? ¿Cómo lograste tú enviar este producto? Entonces viene mucho el tema de confianza, pero también de tener las amistades adecuadas para que tengas la información adecuada. Sí, y te digo, en el tiempo esto ha evolucionado tanto que, claro, la información es un recurso clave y yo sé decir, cuando yo me gradué en el año 96, el Internet no estaba tan difundido. Claro. Yo empecé a estudiar en el 92 y ¿cómo conseguías una información de un cambio de una ley? Tenías que ir a la biblioteca, o en este caso al centro, al registro oficial. Ajá, el registro oficial. Tenías que darte ahí, comprar el registro oficial y No leer. podías ni sacar copias. Exacto. Pero ahora coges y googleas y está fácil. Pero ese facilismo creo que a ratos también conlleva que nos acostumbremos a ese facilismo y que todo esté a la mano. Entonces creo que en ocasiones, involuntariamente o voluntariamente, hay personas que se aprovechan de ese facilismo y tú puedes publicar cualquier cosa en internet. Yo puedo publicar algo para generar tráfico hacia mí. Puedo publicar algo no tan exacto y decir te voy a ayudar, haz esto y te voy a ayudar.
Entonces ahí viene el tema. En los negocios internacionales existen organismos oficiales que publican las cosas como son. Entonces, como tú decías, el tema de compartir esta información, de que la gente lo conozca, y creo que la academia ahí juega un rol fundamental. Por supuesto. Porque tiene su aval, su reconocimiento y su calificación, que no tiene una capacitación que no está alineada a los esquemas. A ratos no podemos estar de acuerdo en la estructura, en el formato o las calificaciones, etcétera, etcétera, porque esto está muy dinámico, pero tiene su validez. Y justamente como decías, ¿por qué es tan diferente la logística internacional? En ciertas cosas sí, en ciertas cosas no. Pero el problema es que descubrirlo es lo que cuesta dinero. O cuesta tiempo. Exacto. Entonces, y el tiempo es dinero al fin del día. Sí, y justamente ese es el tema. Entonces, la logística internacional, hacer un proceso de logística internacional a Colombia puede resultar tan sencillo como puede resultar tan difícil si no tomas en cuenta las variables. Entonces ahí creo que empiezan a aparecer conceptos como ese mismo, la logística internacional, y este concepto de supply chain o cadena de suministros. Porque tú dices, a ver, yo voy a exportar esa figurita que esta lamparita está genial. ¿En qué caja le pondrías? ¿De madera o de cartón? Entonces, si lo voy a enviar, claro, lo voy a enviar aéreo y le pongo en caja de madera, pesa más y el flete te cuesta más. Y eso por 20... Exacto. Entonces, todas estas consideraciones, el emprendedor, he tenido la oportunidad de trabajar también 5 años con ProEcuador, con el Instituto de Promoción de Exportaciones. Entonces, el emprendedor, el exportador, dice, yo tengo un producto genial, está bonito. Y para mí tiene un precio competitivo. Entonces, yo me apasiono con mi producto, está genial. Y quedaría más bonito con una caja de madera. Pues estaría más seguro para que no se rompa, sí. Pero si eso va a China, si eso va a Italia, y va en un avión y paga un flete, el flete te va a salir tal vez 3 veces más. Ahí viene la clave de la logística internacional. Entonces hay que revisar todo el proceso y terminamos hablando de cajas. No terminamos hablando del producto bonito, sino de cajas. Y ahí viene el tema de la logística. Después terminas hablando de etiquetado, de pallets, ¿sí? Y interesante, hace rato tuviste un tema de seguros, un tema de transporte, un tema de información. Que el correo con los datos de información no le llega a tiempo al cliente, te afecta. Por supuesto. Te perjudica. Y ese canal de información, ¿cuál es? Es el Internet. Y ahora el Internet no tiene el mismo peso como prioridad para una empresa que tenía 5 años o hace 10. Ahora ya es un recurso que le dices, ¿qué pasa sin Internet? Se cae la operación. En nuestra casa no era tan importante el Internet antes de la pandemia. ¿Quién tenía un buen plan de Internet? 50 megas. Nadie. Pero ahora sí. Entonces, eso que ha ido sucediendo y que a ratos, como decías, este concepto de logística internacional es muy importante porque implica actividades que en esencia son logística, pero que al extenderse hacia otros países, los temas culturales, los temas de prácticas, los temas de costumbres, etcétera, etcétera, de no conocer con quién voy a hacer negocios. Empieza a volverse crítico y no dice, claro, entonces para importar de China me tengo que ir a China a conocerlo el que va a vender. A veces hasta sin sonar a burla, todos los chinitos tienen los ojos así, da más difícil reconocer quién es cuál. Oye, y dejanse, o sea, a la par de lo que tú comentas, y sin ser peyorativo, es el tema de que es muy difícil, porque para digamos, un latino que no está familiarizado con el idioma, con las costumbres, con la forma de hacer negocios, por ejemplo, con China. China se ha vuelto ya en este momento una potencia mundial de lo que implica el comercio internacional. Creo que está superando incluso a Estados Unidos en importaciones y exportaciones. Y se vuelve como el santo grial para empresas que están desarrollando actividad en emprendimientos en comercio internacional. Pero resulta que, ¿qué tanto sabes tú de cómo funcionan las cosas allá? Y ahí justo un caso muy sonado es el caso de, por poner un ejemplo, Starbucks, la gran empresa de café, que quería poner una sucursal o varias sucursales en China, y que el trabajo de ellos fue primero entender la interculturalidad que tenía en los negocios, que hay en los negocios, y de saber de que ellos conciben la vida de diferente manera, ¿no es cierto? Y luego está el hecho de que no conoce su idioma, de que los nombres pueden parecer pueden parecerse, ser muy similares entre ellos, y también su fisonomía, o sea, su cara se parece mucho. Entonces, ¿cómo
¿Cómo llegas tú a tener un poco de certeza, de formalidad en este tipo de cómo es de negociación? Sí, y esto puede pasar con cualquier otro país, porque es un tema cultural. Y pusimos el ejemplo que, como te digo, me parece interesante tomarlo como referencia, ¿ya? Digamos, esa referencia simbólica. Se parecen todos, sí. Pero todos los países tienen costumbres diferentes, todos los países tienen formas de hacer negocios diferentes. Entonces, claro, el tema de China, ¿por qué es tan interesante? Venía leyendo un poco de estadísticas, las cifras de enero a julio, que es las últimas que están publicadas. China es nuestro principal cliente de exportación, los productos no tradicionales ecuatorianos, no petroleros, más bien dicho. Principal destino de las exportaciones ecuatorianas son China, Estados Unidos, Unión Europea y Colombia, en ese orden. China, Estados Unidos, Unión Europea. En Y ese en orden. importaciones es igual. Con- China, Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia, en ese orden. en ese orden. Entonces, claro, dices, ¿y qué le vendemos a Colombia? A Colombia el primer producto que le vendemos es atún. Si atún no tiene Colombia, habría que empezar a profundizar el análisis, pero esa es la parte paradójica. ¿Cuál es el segundo producto que le vendemos a China? El primero es camarón. El segundo es minerales de cobre. Y Madre. vienes al tema de la minería y dices, ¿en serio? Hay cosas que se publicitan, se promocionan o se sale en la tele, por decirlo, ¿no? Pero esto de los minerales de cobre no sale. Y es el Porque segundo no es producto de un discurso exportación. político tan aceptado, ¿no? Por el tema del Claro, extractivismo. obviamente por el tema del debate que hay, la naturaleza, sí, listo. Y Pero eso es lo formal, ¿eh? Porque hay minerales saliendo sin documentos, o sea, claro, que da probablemente, miedo, y ¿eh? Que claro, y da miedo. probablemente están pasando muchas cosas, pero la parte interesante va a que particularmente el comercio internacional tiene eso. O sea, yo puedo asumir y decir, ¿cómo le vamos a estar vendiendo a Colombia? Yo digo, ¿cómo le vamos a vender a Colombia si Colombia está cerca, el mismo clima, la misma costa? O sea, somos tan iguales y es nuestro cuarto país destino de exportaciones. Es interesante ese Entonces, tema. claro, es un dato interesante. Y empiezas a ver, dices, ok, ¿qué le vendemos? Y se empieza a desglosar. Pero bueno, como tú decías, creo que una de las cosas importantes dentro de los negocios es el tema de la formalidad. Y como tú dijiste, o sea, yo creo que el tema de comprender la cultura de la contraparte y salirnos del esquema tradicional, que no solo es de Ecuador, sino tal vez mucho de Latinoamérica. Ese, el típico, vas a dejar tu carro a la mecánica, te ofrecen para las 4 de la tarde, vas a las 4, te dicen, Y no sea malito, venga a las 5. Y ese no sea malito está muy enraizado. O sea, no está mal, o sea, no se ve mal porque es típico. Lamentablemente es típico. Y el pretexto es que el repuesto que necesitaba no ha habido en el almacén. O sea, todo es culpa de otra persona menos bien. No hay una responsabilidad. Y lamentablemente en los negocios internacionales las personas tal vez, obviamente por desconocimiento, obviamente por la cultura en la que te desarrollas, a ratos probablemente piensan esto. Yo tuve Hace un año hicimos unos webinars fue el primer Congreso de Reactivación del Comercio Exterior Ecuatoriano. Está en nuestro canal de YouTube. De paso, 2020, en 2021, el año 21 anterior. ya, Sí. ok. 4 días, tuvimos 17 speakers, tuvimos 9 hombres, 8 mujeres. Tratamos de ver equidad de género. Y tenía dos chicas, que por eso cito el tema. Andrea Montoya es la jefe de la oficina comercial de ProEcuador en Holanda. Y María Augusta Gómez, que fue la jefe de su oficina ProEcuador, comercial. para quienes no estén familiarizados, ¿qué es ProEcuador? ProEcuador es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras. Es un organismo que forma parte del Ecuatoriano. Ministerio de Industrias. Desde el 2012 empezó a hacer capacitaciones, apoyar, aportar. Hay un trabajo interesante que a veces desconocido, a veces criticado, porque al final llevaban a gente a ferias internacionales, costeado todo. Pero si llego con este producto y te pregunto, ¿y cuánto cuesta un contenedor? Dices, ups, me tomó la elección. Ujú. No te va a comprar nadie. Entonces, es de lado y lado. Creo que el Estado en todos los países hace su parte, pero no puede hacer todo. Entonces, te comentaba esto porque justamente el tema de qué hay que hacer. Andrea me decía, Robert, es impresionante, y lo dice ahí para tomarlo como referencia. Robert, es impresionante. Hay una reunión por Zoom con empresarios holandeses que me ha costado mucho convencerles que le hagan caso al emprendedor, al exportador que Ajá. tiene su producto nuevo. Ecuatoriano, ¿no? ¿Sí? La cita es a las 10 de la mañana y el señor se conecta a 10 y 20 y dice, uy, no sea malito, disculpe. Lo que pasa es que fui a dejarle al niño a la escuela. Dice, Landre dice, Roberto, ¿sabes el papelón que es decirle a un Claro. holandés eso? Porque pues es pecado.
La impuntualidad es en ciertos países es una falta de respeto grave. Pero para nosotros en ocasiones pasa y puede pasar. Yo digo a veces aquí en Quito, con el tráfico que hay, uno sabe qué hora sale, pero no sabe qué hora llega. Sí, sí. Entonces yo creo que estos negocios internacionales tienen muchas variables. Yo suelo decir, a ver, hay 1000 variables. El 50% las puedes gestionar, el otro 50% te los no. El clima, ¿sí? Mal tiempo, retrasos, se daña una máquina, no lo puedes controlar. Pero la parte de la negociación, la parte de la contratación, la parte de conocer la cultura de la contraparte, la parte de revisar a quién le vas a comprar o a quién le vas a vender. No es todo, pero es parte de. Entonces, claro, nuestros negocios se dan en ciertos casos de manera empírica. Lo primero que sucede es que yo tengo ese producto que yo digo cuesta $10 y él me dice, ok, te pago $10, te compro un contenedor y estoy feliz y estoy pensando qué voy a hacer con la plata que me entra, qué camioneta me voy a comprar. Y todavía no lo embarqué. Claro. Y otro tema creo que es importante, y esto alguna vez lo comentamos y coincidíamos, el tema de cuánto nos estamos dispuestos a pagar por consultoría. Yo me he enfocado más por la línea de capacitación que por la de la consultoría, porque la capacitación me ha traído consultoría. Ajá, comprendo. Pero alguien conversar 2 horas de un tema y que le diga, sí, hay que hacer esto, lo otro, y después te diga, gracias, Robert, y te quedas pensando, ¿y a qué horas me dijo aunque sea para el café o las colas? Ajá. No somos amigos, y claro, somos amigos. El señor del pan y la leche de la tienda también es mi amigo. También yo. Pero no me regala el pan. Pero obviamente Quizá porque es un algo intangible, exacto, ¿no? es que es lo que sabes. ¿Y cuánto te cuesta contarme lo que sabes? Nada. Por supuesto. Pero ahí yo quiero hacer como un doble clic para entender un poco más de este aspecto. Y es algo que quería comentar contigo, Roberto. Y es, resulta que hoy por hoy, si tú entras a redes sociales, sobre todo redes sociales que son un poco más viralizantes últimamente, como TikTok, Instagram, YouTube mismo, te vas a encontrar con muchas personas que hablan de comercio exterior o de otros temas, ¿no? Que más que expertos en el tema son divulgadores. ¿Qué es un divulgador? Una persona que conoce algo del tema, que está un poco familiarizado con el tema, pero que no necesariamente es un experto, pero que está dando consejos de cómo llevar a cabo, en este caso, un tratado, perdón, una negociación internacional, ¿no? Entonces, yo escuchaba en otro podcast que incluso le llamaban el efecto Bárbara Regil. No sé si ubica usted a la actriz mexicana Bárbara Regil. Sí, he escuchado. Que luego hace fitness, habla mucho de nutrición y tiene cientos de miles de me gusta, seguidores y las personas le piden consejos de cómo llevar su vida fitness. Resulta que la señorita pues no tiene formación como nutrióloga, no tiene formación siquiera como atleta, o sea, no hay fondo detrás de las formas. Entonces este efecto resulta que termina posicionando a los divulgadores que no necesariamente tienen fondo más que a un experto como por ejemplo hablar con ustedes respecto a comercio internacional. Entonces la conclusión obvia detrás de ello es que antes de ser un profesional en tal o cual industria, antes de ser un profesional tienes que ser un social media y difundir primero el mensaje, convertirte tú en un divulgador desde el conocimiento para que eso te atraiga una audiencia, eso te atraiga posiblemente capacitaciones y de esa manera puedas capitalizar tu conocimiento. Entonces, monetizar tu conocimiento. Entonces, yo quería hacer doble clic en esto de cómo le ve usted justamente lo que me acaba de decir. Porque, por ejemplo, yo soy de profesión contador también, conozco de temas de tributación porque estuve bastante tiempo trabajando en la administración tributaria y te hacen una consulta que puede librarles de una multa, que pueden liberarles no sé, de problemas más fuertes y resulta que pues te estrechan la mano y te dicen gracias, pero claro, no pusiste tú el limitante de decir, bueno, vamos a hablar, pero la hora te cuesta tanto. Pero claro, también está el hecho de que, ¿cómo haces eso que funcione? Yo quería conversar con usted al respecto también. ¿Cómo hace usted? Porque yo lo he visto también bastante movido en redes, pero claro, si pones a una chica bailando y pones al profe Roberto Rosales hablando de comercio internacional, estoy seguro de que los dos sabemos cuál va a tener más vistas, ¿no? Me va muy mal. Entonces, ¿cómo capitalizas ese conocimiento de tal suerte de que no se constituya nada más en algo que solo se queda para ti? Yo creo que el tema ha cambiado muchísimo. Como decía, año 92, y esto a manera de anécdota.
yo solo estudiaba, yo no trabajaba. Entonces yo iba al registro oficial en bus, ¿sí? Yo soy de Ibarra, vivía aquí arrendando, iba en bus. Llegaba al registro oficial y para saber qué cambios había en comercio exterior yo me sentaba y te daban el índice y a revisar, a leer, a leer, a leer, a leer. Ah, aquí hay un cambio, el impuesto. Compraba ese registro oficial, no sé qué, 500 sucres, estamos hablando del año 92 todavía. Y obviamente tenía 2, 3, llegaba a clases y yo los compañeros, que cambió esto. Préstame para sacar copias. Y al principio dije, chuta, bueno. Un profesor vio lo que hacía y yo empecé a hacer una especie de índice. Y yo tenía. Entonces el profe hablaba de algo y decía, yo tengo. Digo, vamos a hacer algo. Porque para mí no es negocio comprar en 500 sucres. Saquen copias. Yo sabía, porque yo ya me gustaba leer y tener información. Siempre me ha gustado eso. Bueno, al final lo que hicimos que el profe hizo hacer, digo, okay, el compañero tiene, le van a pagar por esto, digamos. Pero de ahí ha empezado a hacer que eso se podía hacer. Ahora te clonan un libro y el libro de cualquier cosa está en PDF gratis y se hace viral y lo ponen en Facebook, videos y todo, o sea, es el acceso a la comunicación. Claro, o sea, entonces, claro, como tú dices, te toca hacer muchas cosas, a mi criterio, te toca hacer muchas cosas gratis para poder después cobrar. Yo creo que antes se podía cobrar desde el inicio y 1 hora de algo de asesoría podías cobrar de entrada. Seas experto o conozcas menos o seas viral. Es que antes no había el tema viral. El que era bueno porque todo el mundo reconocía porque era profesor top y estaba ya top. Está. Pero ahora si yo invierto en Google AdWords, yo invierto en Facebook y yo pongo cualquier cosa haciendo pastel de manzana y me hago viral en TikTok y pago. Las reglas son diferentes. Exacto. Y yo puedo no saber nada de nada, pero soy viral. Entonces creo que ahí hay una ventaja y una desventaja, porque sí, cuando lo haces con convicción y con ética, está bien. Pero yo creo que hay una responsabilidad ahí. Claro. Yo creo que hay una responsabilidad ahí de quien está a la altura de tener el fondo y no solo la forma de decir, hombre, si es que resulta que hay una persona que está difundiendo un mensaje equivocado de cómo hay que hacer las cosas, hay una responsabilidad, yo creo que profesional de uno de decir, no, mira, se hace así. Pero si tú vas, como yo digo, solo con el mensaje en frío, no vas a lograr llegar a la audiencia que podrías llegar, sino que tienes que adaptar el mensaje a la audiencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí regresando al mismo tema, ¿qué tan difícil es, tú decías, yo estoy dedicado más bien a la capacitación, que eso me puede traer consultoría, porque solo la consultoría resulta que por sí sola no despega? Ojalá. Sí, eso te digo, yo creo que va mucho más a la esencia como dijiste. A ver, yo puedo buscar hacerte una capacitación, una consultoría y pretender que me pagues por 20 horas cuando se puede hacer en 5. Yo creo que ya es ética, ya es moral, ¿sí? Y yo puedo, digamos, nuestras capacitaciones, por poner el ejemplo, yo saco un curso de X tema. Me llama la gente, me dice, Robert, en este curso voy a aprender esto. Le digo, a ver, ¿qué quieres hacer? Esto. Le digo, no. Ah, bueno. Pero la otra es que si voy por la plata, sí, tranquila. Digamos, hagámoslo. Punto 2, y te comento porque justo va de la mano con lo que preguntas. Presencial y virtual. En la presencialidad sucedía ya que la persona iba, firmaba la lista de asistencia, iba al break, comía y se iba y te pedía el certificado y nunca estuvo. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es no damos el certificado. O sea, mi certificado, le digo, sí, tú no asististe, te fuiste, pero pagué. Ok, te devuelvo la plata. Ok. Dueles devolver la plata, pero esa es la imagen que te vas creando. Uh-huh. Entonces, esa credibilidad tarde o temprano te juega a favor o juega en contra. Entonces, normalmente decimos, los vendedores de humo, obviamente se están cavando su tumba solos. Las personas que realmente buscan o buscamos hacerlo de manera diferente, tal vez no necesitamos ser virales, porque en esencia un día te van a buscar. Y a veces te pasa porque haces, como tú dijiste, haces ayudas, guías, gracias. Yo he tenido casos de personas, y lo digo sin mala onda, que hemos conversado 1 hora, 2 horas, sí, hay que hacer esto, sí, vamos a seguir trabajando, claro. Entonces después fijamos la tarifa, sí, tranquilo. Desaparecieron. Con lo que les di, pensaron que es suficiente, que no fue mala onda, no que tenía que darles de esto para dar el paso 2. Hay un paso 2 que tenías que hacer. La punta del iceberg de lo que hay que hacer, ¿no? Claro, pero yo nunca les dije solo ese. No, era un paso 2. Hay un paso 2, consigue esto y después damos el paso 2.
Se lanzaron y dijeron, no, me ahorro $100 y lo hago. Ajá. Y después ahí ves que has llegado, porque generalmente son referidos, ¿no? Oye, Robert, mi prima está con problemas con lo que tú le estabas ayudando de la importación. Ah, le digo, chuta, qué pena. No sé si le podrás ayudar. Le digo, disculpa que te cuente, pero tu prima nos reunimos, bla, bla. Nunca me llamó, nunca me pagó, no me dijo nada. ¿Cómo? Uy, qué vergüenza. O sea, como te digo, tarde o temprano cae. Entonces yo creo que este ser viral en otras cosas puede servir. O sea, que bailas bonito está chévere. Pero en estos temas un poco más técnicos, como es el tema tributario, no puedo ofrecerte una devolución de IVA en algo que no se puede. Claro, claro. Pero sí puedo intentar cobrarte para hacer el intento y ganar plata. Entonces yo creo que cada vez con lo que se va divulgando se va clarificando quién es quién y de a poco vas a saber quiénes son los que venden humo y quiénes están en la buena onda o lo están haciendo bien. Y creo que en la parte académica también va a pasar con las universidades, las academias y con todo lo demás. Porque a la final esto tiene un fondo que sí tiene una ley, un reglamento, una teoría. El tema tributario lo tiene. Claro, claro. Y si alguien estudió este tema y se especializó y siguió un doctorado en derecho tributario en la mejor universidad del país o del mundo, no puede estar a la altura de alguien que hace TikTok. Claro. O sea, con todo respeto. Sí, totalmente concuerdo con eso. Lo que sí es cierto es que en cambio las empresas, y yo lo he visto cada vez más, tienen que empezar a entender ese cambio generacional que está dándose y tratar de acoplar, de dar un mensaje como adaptado a esas audiencias. Y yo lo he visto con muchas empresas que pues nada, generan un contenido que no necesariamente es viral, pero que está adaptado para esas audiencias, en ese formato, con esa tecnología. Y yo creo que es el paso necesario justamente para poder llegar con el mensaje o con lo que tú sabes hacer para que eso pueda ser en algún momento capitalizable. Un tema importante que yo quería regresar a ver es justo después de todo esto de gente que quizá no necesariamente tiene el conocimiento técnico para poderte asesorar, pero que aún a pesar de ello se toma la molestia de hacerlo. Tú estás trabajando en Grupo Al Aire. Cuéntame qué es exactamente lo que ofrece y cómo puede ayudar lo que ustedes hacen ahí para un emprendedor, por ejemplo, que quiere empezar desde cero a importar o exportar un producto o un servicio. La parte interesante es que el Grupo Al Aire, una de las ideas, estoy 6 meses, cumplí 6 meses, una de las ideas de crear esta gerencia de consultoría es eso, ¿no? Tienes empresas que ya están importando, que ya saben cómo hay que hacerlo, entonces necesitan menos acompañamiento. Pero hay empresas o hay personas que quieren empezar a importar o exportar, entonces ahí viene el tema. La idea es encaminarte porque digamos que hay un nivel 2 al que tienes que llegar para ya engancharte cómo es el proceso del trámite, ¿sí? Pero si estás en el nivel 1, para llevarte al nivel 2, el personal o toda la operación está preparada para el nivel 2 en adelante. Entonces, la idea de esta área es decir, ok, el importador necesita saber esto, y necesita estos requisitos. Entonces, ahí es donde se busca hacer el match. Estamos en un proyecto piloto para tratar de lograr aportar y capacitar o guiar a los emprendedores, a los nuevos importadores, a los nuevos exportadores, engancharles. Entonces, tú dices, a ver, yo quisiera importar computadoras. Ok, chévere, me interesa. El tema del trámite de aduana tiene cierto monto, cierto cupo mínimo y cierta estructura. Pues dices, no, voy a traer 3 computadoras. Ah, no, tenemos courier. Entonces, Claro, al ser un más operador fácil. logístico integral, listo, te encamino por el courier. Entonces, no tengo que prepararte tanto. Entonces, la idea creo que es esa flexibilidad para poderte adaptar a las necesidades del cliente, que es un tema que ya es trillado, pues la verdad. Entonces yo creo que en los negocios internacionales y creo que en el comercio exterior necesitas más de eso, inclusive cuando vas a exportar algo. El paradigma de que hay que exportar los excedentes se cayó. Estamos exportando café de Galápagos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama denominación de origen, ¿sí? Que es un sitio geográfico en el cual tiene unas características específicas. Pasa con el tequila. El tequila es de la población que se llama tequila. No hay tequila de otro lado. Realmente. Comprendo. Entonces, el café de Galápagos, un café que sale de Galápagos, tiene una certificación que está atada a un tema de propiedad intelectual y eso va con ciertas cantidades. Está viéndose el tema del amaranto amarillo, por ejemplo, tenemos la pitahaya de Palora. Sí. Entonces, ese tipo de están, cosas... en Valora, no sé, creo que están trabajando ya en este tema de Claro, entonces denominación ese de tipo origen. de cosas es interesante porque casualmente estuve en Palora, una capacitación.
te das cuenta que la pitahaya es un producto endémico del Oriente. Y es interesante porque se la llevaron a China, están sembrando en China. Desde ese dinamismo con la que se mueve el mundo, entonces yo creo que es importante, de ahí que desde Grupo al Aire lo que estamos buscando es justamente acoplarnos a estas nuevas necesidades de estos emprendedores, de estas empresas nacientes o que quieren empezar a importar o que quieren empezar a exportar, porque a la final la dinámica de cómo está creciendo las estadísticas, tanto en importación y exportación, es impresionante. A pesar de la pandemia, hubo algunos récords en exportaciones de ciertos productos no tradicionales que empezaron a dispararse. En el año 2021 se exportó 600% más de jengibre. Y ayer justo estaba en una reunión por un tribunal de grado y con una persona de España, decía sí, pero en España tenemos jengibre. Decía sí, pero el jengibre de Ecuador tiene al menos 8 horas de sol. Ok. Por lo cual hace, decía, más resistente, más dice que, no sé. O sea, tiene mejores cualidades. Me imagino que era eso a lo que se refería, porque no soy especialista en el tema, pero lo que sí te puedo decir es que si se exporta 600% más de algo, eso es muy bueno, o sea, es un dato muy bueno. Empezó a pasar con muchas cosas relacionadas a esta coyuntura de la pandemia, pero creo que el país salió favorecido con este tema de la pandemia, porque obviamente el mundo necesita más alimentos, el mundo necesita comer más sano. Roberto, quiero llevarte a una respuesta quizá no tan fácil de responder, pero es si tú pudieras dar un consejo de todo el conocimiento que tú sabes, que estás viviéndolo día a día, si pudieras dar un consejo de qué productos hoy por hoy son muy apetecidos fuera y que tienen un futuro prometedor, que no necesariamente sea el típico camarón, banano, ¿a qué producto tú recomendarías ponerle atención en los próximos años para que tiene apetito fuera del Ecuador? Sí, no es fácil la respuesta. Bueno, realmente lo que ves es que, bueno, hay una tendencia, somos 8,000 millones de habitantes en el planeta, toda la gente come. Estás en la mitad del mundo, estás en un país que tiene unas bondades. 8 horas de sol. 8 horas de sol, un clima espectacular, envidiado por la gente. Hay muchos productos que aquí, que en otros países no hay. Hace una semana estuve con un amigo uruguayo que hablábamos, no recuerdo de qué. Decía el tomate de árbol. El tomate de árbol. Porque desayunamos y tomamos jugo. ¿De qué es? El tomate de árbol. Y tuve que indicar una foto. Y Uruguay no es que está al otro lado del mundo. Claro. No, allá no hay. Y se hace ají. No, sí, exacto. Comimos bolón en Guayaquil. El ají tiene tomate de árbol. Bueno. Entonces ahí viene el tema. Yo creo que obviamente el mundo va a seguir consumiendo alimentos. Va a buscar más alimentos que sean orgánicos por el tema de los químicos, por los temas de los fertilizantes. Va a buscar consumir cosas que tengan una historia, como sabemos, por ejemplo, el tema de Pacari, ¿sí? Un trabajo asociativo, trabajo colaborativo, mujeres. Precio justo. Exacto, comercio justo, todo ese tema. Creo que eso está alineado. Y yo creo que el tema de los alimentos, de lo típico que siempre les decimos, los smart foods, la chía, la quinoa, el amaranto que tiene su onda. Te digo, el jengibre me ha sorprendido. El tema de la pitahaya sigue sorprendiendo, pero yo creo que es importante más allá de eso que tratar de reflexionar en que esto debe tener un orden, porque ya ha pasado, salió el boom de la quinoa, todo el mundo empezó a sembrar quinoa, ya al final el precio de la quinoa bajó, salió el tema de la chía, todo el mundo a la chía, salió el tema de la uvilla, todo el mundo a la uvilla, entonces yo creo que ahí sí debe haber un trabajo colaborativo, incluso obviamente del gobierno, y tratar de estructurar en lo posible, decir, ok, nos vamos a enfocar este sector en esto, tratemos de no enfocarnos solo en una cosa. Entonces, la ventaja es que, por ejemplo... Claro, o sea, necesitaremos también políticas de gobierno que den... Hay iniciativa interesante, porque ahorita el gobierno está enfocado en tema de desarrollo de clústeres. Por ejemplo, hay el tema ahorita del cannabis para fines medicinales. Sí, todo el mundo está lanzando eso, que es interesante, pero sí el Ministerio de Producción está apoyando. Soy parte del directorio de la Asociación de Logística del Ecuador también y vamos a liderar el clúster logístico. Entonces yo creo que hay iniciativas interesantes y creo que debe existir la flexibilidad para irse acoplando. Cada vez se están vendiendo productos con más valor agregado. Estás viendo ya que no solo es cacao, ya se empieza con el tema de chocolate. Impresionante, el año anterior yo era feliz contando la noticia que se exportó el primer contenedor de helados de Salcedo a Estados Unidos. ¿Helados de Salcedo? Sí, de los tres sabores. ¿Y hay demanda?
O sea, te digo, el primer embarque de helados creo que fue marzo 2020 o marzo 2021. Ahí sí me tomas. Sí, 2021 debe ser o 2020. Pero no es más de 2 años. Entonces, esa noticia del típico helado que sí, 3 sabores, el helado de sabores, que ya se exporta a Estados Unidos, es wow, chévere. O sea, Claro, claro. hay un potencial impresionante y hay mucha gente joven que está haciendo muchas cosas diferentes. Yo diría, creo que el enfoque es a eso, o sea, tratar de ponerle un poco más de valor agregado. Las flores eternizadas, por ejemplo, se está también saliendo hace rato. Y yo creo que la onda va por los alimentos, yo creo que va por el tema de valor agregado, Súper claro. yo creo que va por el tema orgánico, yo creo que va por el tema de productos que tengan historia, creo que va por ahí el tema. Súper claro. Pues a nuestra audiencia que le quede mucho valor de la conversación del día de hoy. Roberto, nos quedan muchos temas por conversar. Yo creo que vas a ser un invitado obligatorio en los próximos episodios. Con mucho gusto. De Mind Hackers. Finalmente, ¿algún mensaje para las personas que nos están escuchando que quizá tengan esta decisión por tomar como desde la cátedra? ¿Qué puedes recomendar justamente? Que he visto de la experiencia mucho más, porque claro, la cátedra te da eso bonito que ves mucha gente, conoces mucha gente y te cuentan muchas historias. Mucho más los 5 últimos años que he estado en maestrías, obviamente ya es gente que trabaja, gente profesional, y es interesante cuando comentas algo y dices, eso me pasó a mí, profe, y perdí un montón de plata, o qué bueno saber esto. Yo creo que es importante tener información oficial. Yo creo que es importante prepararse. Con eso no estoy diciendo que he descubierto el agua tibia, pero yo creo que hay que hacerlo de manera real, de manera formal, de manera... Yo creo que si el producto está Con bonito... disciplina. Exacto. Yo creo que si el producto está bonito, sí, convéncete que está bonito. Pero hay conceptos. Tú dijiste, logística internacional. Ese producto está bonito que si lo vas a llevar a Machachi o a Ambato, lo puedes llevar en tu carro, en una cajuela, no pasa nada. Pero lo vas a llevar a otro país. Entonces, pensar en todo este concepto. Que la logística es un concepto. Supply chain es un concepto. Pero hay veces que este concepto no está claro en la gente. Entonces, hablas de logística, supply chain, suena bonito y en las mismas empresas. El área que antes se llamaba jefatura de logística, ahora se llama jefatura de supply chain, que hace lo mismo. En algunos pocos casos, no estoy generalizando, en algunos pocos casos probablemente pase eso. Entonces yo creo que el emprendedor, yo creo que el empresario debe prepararse, debe leer, debe investigar. Hay una parte que va a necesitar apoyo de afuera. O sea, si a mí me duele el estómago, me tomo un agua de cedrón y capaz que me sirve. Pero si me duele más, tengo que ir a un doctor. Si tengo un proyecto, hay parte, no sé, voy a poner una estantería en la casa, hay parte que la puedo hacer viendo videos de YouTube. Capaz que me resulta, que no. Pero hay una parte que tal vez no. Vivimos en la era de la información que me parece genial. Pero hay que recordar que tenemos demasiada información. Y si no filtramos, si no miramos cuál me sirve o cómo discriminarla, creo que puede ser un error. Y sobre todo, a pesar de eso, creo que hay que lanzarse. O sea, al final de la conclusión creo que hay que lanzarse. Yo prefiero lanzarme, equivocarme, caerme y levantarme a quedarme con la duda, la verdad. Ok, capacitémonos, adquiramos habilidades y conocimientos que nos permitan emprender con disciplina, como lo dijo el buen Roberto. Sin embargo, también el mejor día para emprender es justo el día de hoy. Querida comunidad Mind Hackers, damos las gracias por el tiempo dedicado a nuestro querido... Bienvenido a la comunidad, Roberto. A las órdenes. Y pues esperemos tenerlo de vuelta por acá para conversar un par de temas importantísimos. Y bueno, lancémonos a nuestros proyectos, hagámoslos realidad. Y por el día de hoy ha sido todo. Un gusto, Mind Hackers.